busquen en sus Biblias, va a estar proyectado en la pantalla, Salmo número 100. Y vamos a leerlo, pero quiero escucharlos a ustedes, no quiero escucharme yo solo. Quiero escucharlos a ustedes, que realmente sea un tributo desde nuestro corazón al Señor. Empezamos a leerlo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Hay un dulce espíritu aquí, y yo sé y nosotros sabemos que es el espíritu de nuestro Señor. Himno 197, Dulce Espíritu. La lectura bíblica en el día de hoy está en Hechos 2:39, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Nos postramos. Padre que moras en los cielos, gracias te damos por todas las bendiciones que tú nos regalas, por la vida, la salud, la paz, la libertad con que nos concedes vivir. Pedimos especialmente que el Espíritu Santo esté entre nosotros, esté en nuestra mente, en nuestros corazones y nos transforme. Bendice también a Oscar Barbosa, que nos impartirá tu pan de vida. Guíanos hoy y siempre,
En tu santo nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. No se asusten, no es la parte especial, Es solamente, vamos a tomarle los votos bautismales a Pablo. Por favor, Pablo, si nos acompañas aquí. Él ha decidido entregar su vida al Señor mediante el bautismo. Y realmente, ¿cuántos están contentos de que así sea? Qué hermoso, ¿no es cierto, Pablo, de que hayas decidido entregar tu vida al Señor? Que Oscar te ha preparado bien, te ha dado los estudios bíblicos para que tomes esta decisión. Pablo ha estado posponiendo su bautismo porque quería bautizarse el día que Oscar predicara, y hoy se ha dado, ¿no es cierto?, ese momento tan especial. Pablo, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y deseas vivir en una relación salvadora con Él? ¿Aceptas las enseñanzas de la Biblia tal como lo expresa la Declaración de las Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y prometes por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? ¿Deseas ser bautizado como una expresión pública de tu fe en Cristo para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sostener a la Iglesia y su misión como un fiel mayordomo a través de tu influencia personal, tus diezmos y ofrendas y una vida de servicio? Ustedes han visto, ¿no es cierto?, el voto de Pablo. ¿Cuántos de ustedes aceptan a Pablo como miembro de la Iglesia del Parque previo bautismo? Y muevan sus manos también como un saludo especial para Pablo. La Iglesia después, durante el sermón, en el transcurso del sermón, se realizará la ceremonia bautismal. Deseamos que el Señor te bendiga ricamente. existe alguien que no conoce aún su amor y confía en cosas de este mundo sin valor. Así su fe está firmada en todo lo que él ve. No se preocupa y piensa que así tiene el poder, hasta que un día el sufrimiento le alcanzó y en el último momento él suplicó: Señor, cámbiame con tu amor, dame tu perdón y santifica, Señor, mi corazón. No
Señor, mi corazón. Santifica, Señor. Santifica, Señor. Santifica, Señor, mi corazón. Amén. Feliz sábado, hermanos, a los que no les pude saludar. Vamos a abrir nuestras Biblias, no en el texto que leyó la hermana, vamos a ir a Efesios para hacer la introducción, capítulo 5. Efesios capítulo 5, voy a leer del versículo 15 en adelante. Entonces, mirad con cuidado cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos en el cual es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, que conduce al desenfreno. Antes, sed llenos del Espíritu. Es este el versículo en el cual quiero hacer la introducción. Sed llenos del Espíritu, dice el Señor. Y vamos a ver si me familiarizo con esto. No sé si llegan o alcanzan a leer, como que se... Voy a leerlo de acá porque no se llega a apreciar por la imagen. Se trata de algo más que deseable, es indispensable. No es algo que meramente puede hacerse, sino que es indispensable y obligatorio. No tenemos más autoridad para desobedecer la segunda parte que para pasar por alto la primera, porque, gracias, una cosa es tan obligatoria como la otra. Es más que un mero consejo, es una orden sencilla de aplicación universal, tan perentoria como la prohibición contra la embriaguez. El hecho de que el creyente no sea lleno denota tanta desobediencia como cuando un pecador impenitente no se rinde arrepentimiento a la voluntad de Dios. Acá hay una palabrita que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sed llenos, dice el apóstol. La palabra de Dios dice que tenemos que ser llenos del Espíritu, y es una orden sencilla. Nosotros muchas veces como seres humanos, a veces pasamos por altos algunas cosas porque creemos que no son tan importantes, y esto es algo muy importante. Los discípulos recibieron el don del Espíritu Santo cuando estuvieron todos unánimes buscando la misma cosa. Pedían por unidad, pedían por el Espíritu que el Señor le había prometido, y el Señor cumplió su promesa. En este último tiempo que estamos viviendo, se han dicho muchas cosas acerca del Espíritu. Hay muchos que por ahí no aceptan el Espíritu, muchos que por ahí no creen en el Espíritu, pero la palabra de Dios nos da tantos testimonios cómo el Espíritu vino trabajando desde los días de antaño, desde Adán y Eva, que vino trabajando y viene trabajando. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, ese Espíritu se manifestó en la persona de Cristo, y como que para que nosotros veamos que el Señor en su plenitud puso todo el Espíritu en Jesús, quiere hacerlo en nosotros. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, y muchas veces en nuestra vida, cuando caminamos por esta tierra, muchas veces egoístamente pedimos cosas para nosotros. Y no me malentiendan, hermano, está bien que pidamos cosas para nosotros,
Pero muchas veces cuando le pedimos algo al Señor tenemos que analizar y ver qué es lo que estamos pidiendo. Imagínense usted a Jesús. Esto es algo como para que lo practiquen en su casa. Cuando usted pida algo a Dios, termine de pedir algo, ¿así habrá pedido Jesús? No hagamos esa pregunta para nosotros. El Señor conoce nuestras vidas, sabe lo que pedimos, lo que necesitamos. Ahora, tenemos que pedir por el Espíritu en este último tiempo. Escuchaba a un orador hace unos días, decía que estamos en la recta final y que ya se puede vislumbrar al fondo que ya que estamos llegando al final del tiempo, fin del camino. Hermanos, esto es así. Estamos viviendo en un momento que muchos hermanos nuestros que ya no están, que están descansando, hubieran querido estar en este tiempo. Pero, ¿por qué hubieran querido estar en este tiempo? No para jactarse de que estar en este tiempo, sino para predicar la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces estamos en este tiempo, estamos tan absortos en nuestras cosas, que los días pasan y no nos damos cuenta que el Espíritu de Dios y Dios mismo está esperando que sus hijos clamen por el Espíritu. Cuando toda la iglesia esté en ese mismo sentir, clamando por el Espíritu, uno acá, los otros allá, el Espíritu va a ser derramado en su iglesia. Y nosotros como seres humanos no nos imaginamos lo que va a hacer Él. Va a hacer cosas sorprendentes que hasta ahora no se vio. 12 hombres casi cambiaron el mundo, dice la pluma inspirada. 12 hombres en la primera lluvia temprana. Y ahora se va a derramar una lluvia que es la lluvia tardía. Y en esa lluvia tardía estás involucrado tú y estoy involucrado yo. Pero nosotros tenemos que clamar por ese Espíritu. No, hay un pasaje que yo después voy a compartir, no nos tenemos que espaciar en cómo es el Espíritu o cómo va a obrar en nosotros. El Espíritu viene y obra en la vida de las personas, no le pide permiso. Cuando la persona le deja obrar al Espíritu, Él viene y hace lo que tiene que hacer. Yo no puedo manejar al Espíritu, no puedo decirle que va a hacer esto o haga aquello. El Espíritu utiliza a las personas. Hay una frase que no tenía pensado comentarle, pero en el deseo de toda la gente está, dice: la inspiración no se humilla a dar explicaciones. El Espíritu no te va a pedir a vos qué es lo que tiene que hacer Él. Es Dios, es una persona que está al lado nuestro, que quiere conducir nuestra vida. Y muchas veces no le entendemos, porque el Espíritu trabaja de una manera tan diferente como la que nosotros por ahí pensamos. Y este claro deber, esta orden de ser lleno, es más que un privilegio, es un claro deber, un derecho inherente a cada cristiano. El creer en la verdad no es un sustituto, el estudio de la Biblia no es un sustituto, la actividad intensa no es un sustituto, guardar el sábado no es un sustituto. Desobedecemos a riesgo propio esta orden positiva que se nos ha dado. Tenemos que clamar por el Espíritu. Y si nunca hemos conocido o no sabemos cómo actúa, el Señor es sorprendente, porque el Espíritu no se va a humillar a darnos explicación a nosotros cómo va a trabajar Él. No por medida, sino en su plenitud. Dice, mañana tras mañana. Yo no sé si esto, a ver si va. Ahí está, no sé si llegan a leer, está como que la imagen por ahí no lo llega a... Pero si ustedes me acompañan, ahí está para la lectura, yo voy a ir leyendo. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor, se renuevan sus votos de consagración y Él los conduce a la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador, y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Hechos de los Apóstoles, página 46. Cuando nos levantamos a la mañana, y esto lo dije muchas veces y no me voy a cansar de decir, el único deber que tiene la criatura es de arrodillarse y entregarle su voluntad al Señor. No haga más nada. Entrégale tu espíritu al Señor
y Él se va a encargar de llevarte por donde tenga que andar tú. Ahora, también me gustaría invitarle que vamos a la palabra de Dios, ahí donde mi hermana leyó al comienzo, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Voy a leer un versículo a lo que ella leyó, el versículo 39 del capítulo 2 de Hechos. Voy a leer el 37 y el 38. Al oír esto, se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para nosotros, para nuestros hijos y para todos los que estén lejos, pero cuantos el Señor nuestro y Dios los llame. Dios nos está llamando hoy. Dios nos está llamando hoy y está haciendo la invitación que en tu mente, en mi mente, cada mañana le pida por el Espíritu, le pida por el Espíritu. Y cuando la iglesia en su totalidad esté pidiendo y clamando por el Espíritu va a venir. Pero cuando venga el Espíritu, no lo vas a sentir. Muchos por ahí, cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos por ahí creen en esa manifestación que vas a sentir un escalofrío y que el Espíritu puede venir de diferentes maneras. No nos damos cuenta. Esto es como cuando hay dos formas que un río pueda llenarse. Una, puede venir una tormenta enorme, con vientos, con truenos, con ráfagas, mucha agua, haciendo estruendo, y el río puede crecer y hacer ruido. Yo no sé, yo soy del norte. En el norte, cuando el río crece, las piedras, que son algunas más grandes que este púlpito así de grande, los arrastra el río, y cuando uno se queda de noche escuchando, hace brum, brum, viene arrastrando las piedras. Podemos escuchar ruidos. Esa es una manera que el río puede ser llenado. Hay otra, puede caer una llovizna muy lenta y pueden desllenarse los cerros nevados, y el agua va bajando tan despaciosamente que de repente se llenó todo el río. Dos formas. El Espíritu, no sabemos cómo trabaja. Se lo compara al Espíritu como el viento. Y vamos a hablar un poquito de eso con respecto al viento. Dice: sed llenos. Es una expresión dada de modo imperativo. La necesidad es urgente porque los años son pocos. Su realización es obligatoria y debe hacerse efectuando como se hizo hace mucho tiempo. Urgimos a los pecadores a que acepten al Cordero de Dios debido a la brevedad de la vida, la certidumbre e inminente del juicio final y la bendición de la salvación, tanto presente como futura. Por eso es que cuando hacemos la invitación de que hoy te entregues al Señor, de que hoy le pidas tu Espíritu, es hoy, porque no sabemos si mañana vamos a estar. Solamente Dios conoce nuestro antes y después. Nosotros lo desconocemos. Por eso tenemos que estar conscientes de que el Padre dio a su Hijo su Espíritu sin medida, y nosotros podemos participar también de su plenitud. Y este es el centro del mensaje. Así como Dios envió a su Hijo al mundo, y Jesús fue realmente ungido y lleno del Espíritu. Ese Jesús que caminó en este mundo y que muchos vieron hacer cosas sorprendentes porque estaba el Espíritu con él. El Espíritu despertaba a Cristo. Imagínense eso. ¿Te gustaría que un día sientas que alguien te hace así cuando te despierte? Sea el Espíritu que te despierte para que empieces el día a caminar con Él. Eso hacía con Cristo el Espíritu. Lo despertaba y Él caminaba con el Señor todos los días,
dependía de Él. No había nada que Jesús no hiciese, porque en el reloj divino dice que en la hora que Jesús tenía que venir, Él vino. Cuando en el reloj divino Él tenía que morir, Él murió. Cuando en el reloj divino Él tenía que ascender a los cielos, Él ascendió. Cuando en el reloj divino Él tenga que venir, Él va a venir. Estemos o no preparados nosotros, Él va a venir. Y hermano, este es un llamado solemne que nos hace Dios a nosotros. Y me pongo primero, adelante, porque esta predicación es para mí. El Señor quiere que todos los días clamemos por su Espíritu y que seamos conscientes de que el Espíritu es una persona. ¿Y cómo es una persona? Hay días que está bien, hay días que cuando nos ponemos mal, cuando alguien nos ofende, cuando alguien pasa por el lado nuestro ni nos saluda, conociendo a esa persona, ¿cómo nos sentimos a veces? No nos cae bien. Imagínense al Espíritu pendiente ahí para que nosotros le busquemos, y nosotros muchas veces por ahí ni siquiera lo mencionamos durante el día. Yo creo tanto en el Espíritu y a veces le pido tanto perdón a Dios porque sé lo que puede hacer Él en nuestra vida cuando nos entregamos. Y hay una lucha constante que tiene cada ser humano, que es el yo. Tenemos que aprender a depender de Dios para que ese yo pueda salir de nuestra vida y pueda ser llenado en la plenitud de su Espíritu. De modo similar, dice, el mudo viento se conoce no por alguna percepción visible, sino por sus efectos. Tanto en el idioma hebreo como en el griego la palabra espíritu es la misma que viento. Esta vez sugiere al mismo tiempo suavidad y fuerza. Así trabaja el Espíritu. No necesitamos una ilustración de que me vino el Espíritu. El Espíritu, cuando venga a ti, va a venir cuando tú te hayas vaciado del yo. Y ahí estamos abriendo la puerta para que el Espíritu pueda entrar en nuestra vida. Dice, cuando el Espíritu Santo mueve a la gente humano, no nos pregunta de qué manera ha de guiarnos. A menudo lo usa de manera inesperada. El Espíritu Santo no adula a ningún hombre, no trabaja de acuerdo con el designio de algún hombre. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como un reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoge, le toca al hombre al oír y obedecer su voz. Sencillo, nada más. No cuestionemos cómo va a trabajar el Espíritu. Él viene y va a hacer lo que tiene que hacer en nuestra vida. Y hay métodos satánicos que el enemigo utilizó a lo largo de la historia. Siempre ocultó que se hable del Espíritu. Siempre ocultó. Y un día, en la Edad Media, Lutero lo obligó a salir a la luz. ¿Por qué digo Lutero? Lutero fue una persona quien hizo mucho hincapié en la justificación por la fe. En lo que la Iglesia un día, en el año 1888, tuvo un gran problema con este incidente, justificación por la fe. Pasaron 100 años y en Buenos Aires, en el año 1988, volvió a estallar ese problema de la justificación por la fe. Y la Iglesia sabe y conoce sus resultados. Después de esos años, entré yo a la iglesia y había una gran agitación y había un hermano que estaba volviendo porque había sido expulsado de la iglesia, y cuando él volvió hablando conmigo, fue mi mentor, fue la persona que a mí me chocaba cuando él me hablaba, sinceramente, los primeros días. Él me hablaba todo sobre justificación por la fe y yo me sentía, yo no sé si esto le pasó alguna vez, no estaba en mis planes contarlo. Yo creo que el Señor quiere hacerle saber mi testimonio. Cuando yo entré en la iglesia, yo me creía que era bueno, porque esa es una línea que nos enseñan desde chico. Cuando vos sos bueno es porque está Dios con vos. Cuando vos sos malo es porque Dios no está con vos. Es lo que se nos enseña. Y cuando yo escuchaba hablar a mi hermano que me hablaba sobre la justificación por la fe, para mí era como un baldazo de agua fría.
Y esto no lo conté a nadie, se lo estoy contando a ustedes como iglesia. ¿Por qué? Porque era Cristo, su Espíritu, quien hacía todo en mí. Y eso no encuadraba con lo que yo venía viviendo. Y con los años comprendí cuánta verdad tenía este hermano, cuánta sabiduría había en esas palabras y en esos consejos que él me daba con respecto a cómo obra el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿A quién es importante en tu vida? No soy yo importante, es Cristo. Y cuando tú te juntes con otros para hablar, ¿de qué hablas? Tenés que hablar de Cristo. Cuando el Espíritu está en vos, vas a hablar de Cristo. Y el que está con vos va a hablar de Cristo. Y todos vamos a hablar de Cristo. Y nos vamos a poner contentos. Y vamos a ir de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque el único ser, el ser exaltado en esta tierra, es Cristo. Y el Espíritu Santo, que es una persona divina, vino también a enseñarnos a nosotros a cómo exaltar a Cristo. Cuando el Espíritu esté en tu vida y esté en mi vida, otros, no tú, otros van a ver a Cristo en tu vida, no tú. No tienes que mirarte tú. Tú no te das cuenta cómo trabaja. Es casi como el viento. No lo vemos, pero lo sentimos. Voy a hacer casi 20, yo me había olvidado ya casi. Vamos a hacer, y vamos a dar paso al pastor. No sé si está ya listo el pastor Haroldo, cuando quiera nada más acercarse. Yo voy a ir haciendo una pequeña pausa, no sé si están listos. Si no, prosigo hasta que el pastor me diga. Voy a escuchar por ahí, José, ¿me ayudas vos? Si no escucho por ahí ahí está ya el pastor. Bueno, voy a leer el versículo preferido de Pablo. Pablo eligió Salmos 23, el versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Nada le va a faltar a Pablo si él se agarra de esta promesa. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, encomendamos este acto bautismal en tus manos, Señor, para que tú guíes y dirijas todo lo que hemos de realizar en este momento y que tu Espíritu Santo esté acompañándonos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a pedir a los familiares de Pablo si quieren acercarse para estar aquí más cerca en el momento del bautismo. Realmente, como dijimos hoy, cuando tomamos los votos, nos sentimos felices por la decisión que ha tomado Pablo en su vida de estar junto con el Señor. Y en esta mañana él ha tomado la decisión de bautizarse y entregarse a ese Salvador tan especial. Y en esta mañana, Pablo, de acuerdo a lo que has estudiado, de acuerdo a tu profesión de fe, de acuerdo a que has decidido entregar tu vida al Señor, yo como ministro del Evangelio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, encomendamos a Pablo en tus manos, para que tú lo guíes de aquí en más hasta tu pronta venida. En el nombre de Jesús. Amén. Tendríamos que tener cada sábado un bautismo, ¿no? ¿Le gustaría? Si nos entregamos al Señor en sus manos, el Señor puede hacer posible esto y muchas cosas más que no tenemos, ni siquiera pasa por nuestra mente lo que va a hacer el Espíritu en los últimos tiempos, cuando su iglesia preste atención a esta simple orden: sed llenos del Espíritu. Ahora, decía yo en un momento que a lo largo de la historia el enemigo se ha encargado de desdibujar lo que Dios quería hacer en cada persona.
que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas y Él nos maneje. Es algo que yo lo digo porque lo creo o yo me imagino. Es porque el Señor en su palabra, desde que el primer hombre estuvo en esta tierra, el propósito de Dios era eso, que seamos llenos del Espíritu y que el Espíritu nos maneje. Pero a través del pecado, la introducción del pecado y las cosas que tuvimos que vivir, el hombre se fue apartando y el enemigo utilizó muchas artimañas para poder hacernos en nuestra mente que no le tomemos importancia al asunto. Y es tan vital, es tan importante que el Espíritu maneje nuestra vida. Dice, se ha acarreado gran reproche sobre la obra del Espíritu Santo por causa de errores de una clase que, asegurando haber recibido su luz, profesa no tener más necesidad de la dirección de la palabra de Dios. Son gobernados por impresiones que consideran como la voz de Dios en el alma, pero el espíritu que los controla no es el Espíritu de Dios. El dejarse guiar por impresiones, descuidando las Escrituras, puede conducir solamente a confusión, decepción y ruina. Solo sirve para adelantar los designios del malo. El Espíritu Santo tiene que estar presente en nuestra vida y tiene que ser el que guíe nuestras acciones. No debemos hacer nada que desagrade ni desaloje a este ser celestial. Hemos de tratarlo como un huésped bienvenido, puesto que Él es particularmente sensible a la recepción que le otorguemos. Nunca se entromete, sino que entra alegremente por la puerta abierta y acepta cada invitación, porque Él no entra ni se queda sin nuestro consentimiento total. Yo tengo que decidir que el Espíritu Santo entre en mi vida. Él no va a entrar a la fuerza. No es el propósito de Dios que su Espíritu entre a la fuerza. Él está ahí. Y Jesús dice, ¿no? Yo estoy a la puerta llamando. Si alguno oye mi llamado y me abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y estaré con Él, dice. Ese entrar es el entrar que quiere hacer el Espíritu en tu vida. Y hay algo tan solemne. Yo no sé si voy a poder poner... Ustedes me pueden seguir en la pantalla. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser su templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del Señor divino, del ser divino, pero por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad mediante la gracia salvadora. El corazón del hombre vuelve a ser su templo. Siempre fue el propósito de Dios que cada criatura esté colmada con su espíritu. Pero desde que entró el pecado, el Señor tuvo que hacer y poner en marcha ese maravilloso plan, el plan de la salvación, el plan de venir a buscar aquello que se había perdido, nosotros, seres humanos. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús estuvo siempre con nosotros. Se me pasó. Hay varios versículos que hablan con respecto a cómo el Espíritu fue guiando la vida de Cristo. Yo voy a ir comentando y voy a ir pasando. Ustedes ya los conocen, son varios versículos. Cuando el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. También en Lucas 4:1 y 2 dijo Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días
y era tentado por el diablo. También en el versículo 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. En Hechos capítulo 10, 38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en Mateo 12, 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Porque también Cristo murió una vez por los pecados de los justos y los injustos, para llevarnos a Dios, y murió en la carne, pero volvió a la vida por el Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida, pero Él quiere hacerlo si es que nosotros lo dejamos. Hay muchas maneras en las cuales nosotros por ahí leemos cómo el Espíritu está mencionado en la Biblia. Nos dice el Espíritu de vida, Romanos 8:2, Espíritu de adopción, Romanos 8:15, Espíritu de verdad, Juan 14:17, Espíritu de sabiduría, Efesios 1:17, Espíritu de poder y de amor, segunda de Timoteo 1:7, Espíritu de fe, segunda de Corintios, Espíritu de gracia, en Hebreos 10:29, el Espíritu de gloria, primera de Pedro 4:14. Las características son: Jesús estaba lleno del Espíritu, y el mismo Espíritu quiere venir sobre nosotros, y se nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Y con esto quiero ir cerrando. Cuando los discípulos estuvieron en el Pentecostés, todos eran 120 los discípulos, 120, que clamaron por el Espíritu. Y estaban también los discípulos ahí, y fueron llenos. Y hay una pregunta: ¿quieres serlo? Esa pregunta el Señor te la abre y te la hace a ti y a mí. ¿Quieres serlo? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Si tú realmente crees que el Espíritu de Dios está ya en tu vida, alaba a Dios. Y si tú en este tiempo crees que el Espíritu todavía no vino, o tienes dudas si está trabajando en tu vida, en esta mañana el Señor te hace una invitación. ¿Quieres serlo? ¿Quiere que el Espíritu llegue a tu vida? ¿Quieres serlo? Si tú quieres serlo, ponte de pie a donde estás. No mires al lado, no mires quién está adelante, no mires quién está atrás, no mires quién te va a mirar. Es Dios que te está mirando. ¿Quieres serlo? Voy a hacer una oración. Que sienta la invitación, que se ponga de pie. Querido Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque a través de tu Espíritu tú vas a obrar en tu iglesia. Acá tienes a tus hijos dispuestos a ser llenos, aunque en nuestra mente no entendamos, Señor, cómo lo vas a hacer, cómo vas a trabajar en nuestra vida. En esta mañana, Señor, nos entregamos a ti, y creo que hablo por cada uno de mis hermanos. Llénanos, Señor, con tu Espíritu, que el Espíritu pueda tomar de nosotros lo que nosotros ni sabemos muchas veces, el potencial que tienes para cada uno. Tú conoces a tus hijos, tú sabes, Señor, sus vidas. Obra en ellos. Si hay alguien acá en esta mañana que está triste, que está dolido, que sea tu Espíritu quien esté con él. Que sea tu Espíritu que ponga paz. Esa paz, Señor, que solamente proviene del cielo y que muchas veces me la mostraste a mí. Esa paz pone en cada uno de nosotros. Lo necesitamos. Pero primeramente, Señor, llénanos con tu Espíritu.
lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.